Te alabamos, Señor, qué privilegio es poder buscarte en medio de cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. Es descanso nuestro corazón. Es descanso estar en tu presencia, Señor. Eres el príncipe de paz y te reconocemos. Te podemos ver con los ojos del Espíritu en este lugar. Amén. Bueno, pues estamos en el libro de Jeremías. ¿Quién leyó el libro de Jeremías? Les animo a leerlo. Y a los que no lo hemos terminado, a buscar terminarlo. Pero más que leer el libro de Jeremías, ahora sí que es leer el libro de Cristo. El libro de Cristo, que pues se titula así, lo tenemos en nuestra escritura como Jeremías, pero es el libro de Cristo y que quiere obrar en nuestro corazón. Bueno, el libro de Jeremías, todos sabemos que fue escrito por Jeremías en un periodo de tiempo un tanto complicado. Él estuvo predicando más o menos por los últimos 40 años y en ese trance también en donde el pueblo fue llevado a cautiverio. Cuando Jeremías comenzó a compartir el mensaje que Dios le daba de juicio, era un mensaje no aceptado porque proféticamente hablando en el reino de Josías había como una especie de avivamiento. Sin embargo, Dios levanta a Jeremías como advertencia de un mensaje de juicio. En un periodo de tiempo entre más o menos el 627 a.C. al 580 a.C., más o menos por 40 años él predicó. Y al principio su mensaje no era recibido. De hecho se le considera a Jeremías como el profeta llorón, porque Jeremías amaba al pueblo a tal punto que aunque había en cierta forma cierta apariencia de avivamiento, Jeremías tenía visión de lo que le iba a acontecer al pueblo. Después de que Josías muere, se levantan otros 3 reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Uno de ellos hizo un acuerdo con Egipto, otro de ellos hizo un acuerdo con Babilonia, porque eran las 2 potencias en donde en cierta forma estaban como luchando por el poder en la tierra. Y la casa de Judá en este caso dijo, pues nos aliamos. Confiaron en el hombre. Y tristemente el rey que confió en Egipto fue un rey que murió en Egipto. Y el rey que confió en los babilonios fue el rey que fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces Jeremías fue un trance, fue un profeta que escribió antes del cautiverio y en el cautiverio. Y se le llama profeta llorón porque él tenía visión para poder ver lo que iba a acontecer a su pueblo, y por más que intentaba abrirle los ojos, sabía que estaba hablando a un pueblo sordo, a un pueblo ciego, y que inminentemente no habría de haber remedio y que iban a ser llevados a cautiverio. El profeta Jeremías vivió en carne propia y experimentó por carne propia lo que era el ser rechazado, lo que era el ser odiado. Aún siendo considerado como de la familia sacerdotal, su propia familia en un momento lo quiso matar. Y fue un profeta que en carne propia experimentó el dolor que principalmente Dios sentía por su pueblo. Dice la escritura que el Señor no castiga voluntariamente, pero cuando es necesaria la disciplina. Pero al Señor le duele
atravesarnos por ese proceso. Entonces vemos en Jeremías un prototipo de un sentir, el sentir de Dios, tratando de hacer entender al pueblo que no quería ser oído a la voz de Dios y que fue necesario llevarlo a cautiverio. Los contemporáneos de Jeremías son Sofonías, Habacuc, Daniel en Babilonia, Ezequiel entre los exiliados. Si ustedes más o menos quieren ver el trasfondo de lo que estaba sucediendo en el pueblo, ustedes pueden ir ahí a Segunda de Reyes capítulo 22 al capítulo 25 y también en pasajes relacionados que están en Segunda de Crónicas, para que ustedes se den una idea de lo que estaba aconteciendo. Nada más voy a llevarlos nada más como ejemplo de uno de los últimos reyes. Es Segunda de Crónicas capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Joasías, y le hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y tres meses reinó en Jerusalén. Verso 3. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Hizo alianza con Egipto y lo terminó subyugando. Verso 4. Y estableció el rey de Egipto Eliasiquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Sin darse cuenta, alguien que era llamado a ser rey de Israel terminó cambiando toda su identidad al punto que hasta le cambiaron el nombre. Verso 5. Esto sucede, hermanos, cuando nosotros hacemos alianza y ponemos nuestra confianza en el hombre antes que en el Señor. Verso 5. Cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado. Que hizo en cierta forma terminó siendo alianza de igual forma con el hombre, confiando en el hombre, terminó en cadenas. Verso 7. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová. Verso 11. Como saben, fueron 3 deportaciones del pueblo de Judá a Babilonia. O sea, no fue todos en un solo golpe. Se llevó la realeza primero. Fue paulatinamente en una etapa de tiempo, en un periodo de tiempo. Y después subió un rey, el último rey de 21 años, era Sedequías, verso 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Ciertamente a los que fuimos llamados en cierta forma a ser reyes y sacerdotes, de tiempo en tiempo el Señor va a levantar un profeta para advertir. Pero este último rey no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Este es el contexto de Jeremías. Fue un profeta que no comprometió el mensaje de Dios y fue rechazado. Fue un profeta con una singularidad especial. Él alcanzaba a ver la idea de lo que pasó en la tierra después que los cautivos fueron llevados, y a la vez también
dimensionó lo que estaba por venir. El contenido de su mensaje fue un mensaje de juicio, fue un mensaje de exhortación, fue un mensaje de advertencia. Porque Dios es misericordioso y tiene, y se acuerda y tiene en su corazón a su pueblo, a su habitación. Por eso ciertamente a los que estamos en algún lugar de liderazgo y que decimos que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, hay que tener bien definido que es para nuestro Dios y no es para el hombre. Encontramos que estos reyes hicieron alianzas humanas y uno fue muerto y otro fue llevado en cadenas. El Señor nos dé discernimiento, hermanos, a estar por la verdad y a no resistir a las palabras del profeta. ¿El profeta cuál? Jeremías. El profeta Cristo Jesús, que habla hasta el día de hoy, al hoy por hoy, por sus siervos. Dicho esto, vamos a ver entonces el testimonio de Jeremías. El tema de hoy es el testimonio de un siervo fiel. El ministerio de Jeremías fue por muchos años. El ministerio de Jeremías fue a gente que rechazaba la palabra. El ministerio de Jeremías era continuamente predicar un mensaje a un pueblo que tenía los oídos tapados. El ministerio de Jeremías era un mensaje no popular. Era un mensaje en donde exhortaba al pueblo de Dios a sométete a la corrección del Señor. Era un mensaje que le advertía al pueblo a Dios, a quien ama, disciplina. Era un mensaje difícil de escuchar, pero era la verdad. El ministerio de Jeremías lo pagó con precio de un gran sacrificio personal. Era considerado como un traidor porque dice la Escritura que él venía de una familia sacerdotal. El primer rechazo fue por sus propios integrantes de su propia familia. Hermanos, si realmente vamos a estar por la verdad, tú vas a ver que a veces dentro de tu casa va a haber división. ¿Por qué? Porque unos van a estar por la verdad y otros no. Y el ministerio de Jeremías nos da testimonio de que Jeremías fue un siervo fiel. Amén. ¿Fiel al hombre? No. Fiel a Dios. Yo no sé por qué situaciones el Señor te va a permitir pasar aún dentro de tu casa. Lo que sí te sugiero es, vale la pena estar por el Señor. Amén. Independientemente de lo que se nos venga como familia, por estar por la verdad, por no comprometer la verdad. Y se los digo con amor. A veces vas a ser odiado, a veces vas a ser rechazado. Va a implicar que muchas de las veces no seas popular. Va a implicar que solo sea un pequeño remanente quien escuche tu voz. La voz del Señor a través de ti. Y va a implicar un gran precio de sacrificio personal. Porque muchas veces tú vas a experimentar en sangre propia lo que es tener que cortar de tajo y advertir a un pueblo. Pueden ser tus propios hijos, puede ser tu relación personal más cercana, puede ser el familiar más cercano que tengas en casa. Y ese familiar va a estar así. Va a estar así. Pero vale la pena, porque la obra del Señor no es en vano. Amén. Vale la pena estar por el Señor. Vale la pena mantenerse firme a pesar del rechazo, a pesar del dolor interno, por ser fieles al Señor, a pesar del sufrimiento intenso, a pesar del profundo dolor que vas a experimentar, a pesar de la carga pesada que vas a sentir, a pesar de que muchas veces vas a tener un corazón roto.
El testimonio de un siervo fiel como Jeremías nos atestigua la experiencia por la que pasa un verdadero siervo. Y hermanos, esta experiencia que vamos a, en cierta forma, experimentar, si verdaderamente vamos a estar por la verdad, es que nos vamos a identificar con los sufrimientos de Cristo. Nuestra esperanza para poder sobrellevar este tipo de situaciones personales es que tenemos un sumo sacerdote que no es alguien que no se conduele con nuestro dolor, sino es alguien que se conduele porque Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Es un proceso por el que un verdadero siervo fiel pasa, porque se identifica con los siervos, con el varón de dolores, el siervo de siervos, se identifica con aquel que fue experimentado en quebranto, que es Cristo Jesús. ¿En dónde está nuestro refugio cuando estemos pasando por esas situaciones? Y que aunque con todo nuestro anhelo de nuestro corazón queramos hacer ver algo que ellos no quieren ver o algo que ellos no quieran oír, es correr ese refugio de aquel que tiene todo el control y saber que estamos en sus manos y que es una identificación con el siervo sufriente. En otras palabras, lo ejemplificamos en lo que está en Isaías capítulo 53, verso 7. Está ejemplificado en Cristo Jesús como el varón de dolores. Cristo en su carne como siervo fiel fue un varón de dolores. Jeremías, el profeta llorón, lo puedo decir más bien Cristo el profeta llorón en cierta forma, porque estaba experimentando dolor intenso, sufrimiento intenso, profundo dolor, carga pesada, un corazón roto por su pueblo. Hermanos, Lucas capítulo 23 versos 46 nos recuerda que somos bendecidos cuando por causa de Él seamos perseguidos injustamente por su causa. El Señor lo permite en su soberanía, pero aún así dice la Escritura que somos bendecidos. ¿Por qué? Porque grande es el galardón en el reino celestial. Es una invitación a que en este tipo de servicio no hay lugar para los cobardes. Así como se le dijo a Jeremías, no temas delante de los hombres, las palabras que yo ponga en tu boca las vas a hablar. No temas delante de ellos, para que después no puedan decir, Dios no me habló. Y en su soberanía, el Señor va a tener la facultad de ayudarnos a sobrellevar esta situación. Como siervos de Dios vamos a experimentar dolor intenso, sufrimiento intenso, profundo dolor, carga pesada, corazones muchas veces quebrantados, rotos. Pero es una identificación, nuevamente como lo digo, es una identificación con el varón de dolores, el siervo de siervos, aquel siervo que verdaderamente fue fiel, que es Cristo Jesús. Acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vale la pena estar firmes por la verdad, no comprometer la verdad. Vale la pena identificarnos con el varón de dolores, estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y el Señor nos dice, nos llama, bienaventurado eres, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Hermanos, nuestra recompensa no está aquí en la tierra, nos espera un galardón en el tiempo en el que Él ha determinado. En este mundo
a los que deseen vivir piadosamente y ser siervos fieles del Señor, les vendrán persecución. Y una persecución que hasta en tu propia casa, los mismos miembros de tu familia, el mismo rechazo, el mismo dolor que estaba sufriendo Jeremías, el mismo dolor que el Señor Jesucristo sufrió, lo vamos a experimentar. Pero no lo vamos a atravesar solos. Él estará con nosotros. Amén. Y Él nos ayudará a sobrellevar cualquier circunstancia que nos toque llevar en su soberanía. Somos bienaventurados, hermanos, y por su causa somos vituperados. El testimonio de un siervo fiel, Jeremías. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en cuanto al criterio de Dios para el éxito ministerial, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Obediencia y fidelidad. No buscamos la aprobación del hombre, buscamos la aprobación de Dios. Amén. El testimonio de Jeremías como un siervo fiel fue que fue obediente y fue fiel y fue aprobado por Dios. ¿En qué forma la Escritura nos demuestra que Jeremías fue fiel y que no fue aprobado delante de Dios? Porque puso por encima agradar a Dios antes que a los hombres. Hermanos, si queremos ser verdaderamente sus discípulos, necesitamos muchas veces aprender a decir no. Sea a quien se nos toque, sea a quien tengamos que parar en alto, sea quien sea. Sabemos a quién servimos y sabemos a quién tememos. Jeremías fue un testimonio de un siervo fiel porque tenía bien definido a quién iba a agradar. Iba a agradar a Dios y no a los hombres. Y muchas de las veces te va a tocar decir no. Jeremías experimentó en Jeremías capítulo 11, verso 18 al 23, amenazas de muerte. Vamos ahí. Jeremías capítulo 11. Verso 18 al 23. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. ¿Las obras de quién? De aquellos que no querían agradar a Dios, de aquellos que estaban así, de aquellos que estaban así. Verso 19, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Verso 20, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicias, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Hermano, ¿quiénes eran los hombres o los varones de Anatot? Vayamos a Jeremías capítulo 1 para entender el contexto. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron ¿en dónde? Hermanos, Jeremías, su padre, era un sacerdote de Anatot. ¿Quién lo quería matar? Su propia familia. ¿Están entendiendo el contexto? Este fue el primero, uno de ellos. Así como de muchas veces vamos a ser rechazados por nuestra propia casa.
capítulo 15, verso 15 al 21, nos da testimonio de Jeremías como un siervo fiel a Dios porque fue aislado. Vayamos ahí, Jeremías capítulo 15, verso 15 al 21. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté Solo. Hermanos, en el ministerio, cuando estás por la verdad, muchas veces vas a estar solo. Porque me llenaste de indignación. Verso 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse, ¿quiénes? Ellos a ti. Y tú no te conviertas a hermanos. Esto significa estar preparado, estar combatiendo y estar permaneciendo en una postura en donde no les va a gustar, y ellos tienen que ver de forma definitiva cuál es tu posición. Y es que tú vas a estar por la verdad, porque serás como la boca de Dios. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y vean cuál es la respuesta: la fidelidad de nuestro Dios para aquellos que somos siervos fieles, que nos identificamos con Cristo. En Jeremías: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Hermanos, viene un tiempo de batalla, pero el Señor te dará fortaleza para poder estar en pie. Amén. Y continuamente la fortaleza que el Señor te dé estando por la verdad va a testiguar contra ellos que no eres como ellos, que tú eres como la boca de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el verso 19 es la esperanza que el Señor nos da. Porque yo estoy, verso 20, la segunda parte, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esa es la confianza de nuestro Dios. Cuando somos siervos fieles a aquel, cuando no le tememos al hombre y nos marcamos en una posición de voy a estar por la verdad, el Señor está con nosotros, nos respalda. El Señor usa nuestra boca para advertir. El Señor nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a estar en pie como muro fortificado, aunque venga la batalla, así sean los más allegados a nosotros. Nuestro refugio, nuestra promesa de seguridad es su presencia en medio nuestro. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Señor, yo clamo por tu presencia, ayúdame a ser siervo fiel. El testimonio de un siervo fiel en Jeremías, vemos cómo fue hasta llevado al cepo. Lo voy a decir por la cuestión del tiempo, ya van 28 minutos de enseñanza. Esto lo van a ver, fue arrestado en Jeremías capítulo 26, verso del 7 al 24. Fue violentado, fue maltratado. Jeremías capítulo 37, verso 15. Fue puesto en prisión. Isaías capítulo 37, verso 15. Es más, sí, vamos ahí, porque en Isaías capítulo 37, verso 15 se muestra que como siervo fiel que fue violentado, fue tratado indignamente, fue a prisión, fue arrestado, estuvo aislado, tuvo amenazas de muerte, estuvo en el cepo. Jeremías capítulo 37, verso 15. Dice: y los príncipes se iraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. ¿Cuántos días? Muchos. Hermanos,
Quizás por muchos días vamos a experimentar maltrato, violencia, nos vamos a sentir solos. Sientes que de una u otra forma están aireados contra ti al punto de literalmente matarte. Aquí lo echaron literalmente en una cisterna. Incluso trataron de matarlo con hambre. Jeremías capítulo 40, verso 1 nos muestra cómo Jeremías fue llevado en cadenas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Naburazán, capitán de la guardia, lo envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos. Por soberanía divina, el Señor permitió que este también fuera llevado a cautiverio, no por sus propias faltas, sino para que éste experimentara y tuviera una identificación con el siervo de Dios. Hermanos, muchas de las veces las decisiones que nuestros propios familiares van a tomar te van a impactar. El cautiverio fue para toda la nación. Pretender que el pecado de los otros no nos afecta es ser ingenuo, nos afecta. Y ciertamente muchas veces nos vamos a sentir como en cadenas. Jeremías, como un testimonio de un siervo fiel, experimentó rechazo. Léalo en su casa, ahí en Jeremías capítulo 42, verso 1, hasta Jeremías capítulo 43, hasta el verso 4. A pesar de que Jeremías estaba experimentando esto, ¿saben qué pasó? Jeremías nunca comprometió el mensaje, hermanos. Jeremías nunca comprometió la palabra del Señor. Jeremías se mantuvo firme. Hermanos, la verdad duele, pero entonces sana. Por contraste, la falsedad consuela, pero mata. Ay, no pasa nada. Van a ser almas perdidas en el lago del fuego, en donde la llama no se apaga. Por nada más andarles sobando. No, ay, te consuelo. Hermanos, la verdad duele, estar por la verdad. Por eso la Escritura dice, compra la verdad y no la vendas. Lo que implica estar por la verdad es que la verdad duele, pero verdaderamente va a sanar y va a traer fruto de vida. Muy por el contraste, aquel que es hipócrita, aquel que quiere simple y sencillamente quedar bien con el hombre, pero el fruto va a ser la muerte. Vamos a ver el criterio del hombre para un servicio o un siervo fructífero: riqueza, popularidad, fama, poder, logros. Hermanos, eso lo van a ver en el ministerio y muchos quieren riqueza, usan al Señor para riqueza, usan al Señor para popularidad, usan al Señor para fama, usan aún el ministerio para logros personales. Pero la experiencia verdadera de un siervo fructífero delante de los ojos de Dios, tal como la experiencia de Jeremías, es lo contrario. De riqueza, Jeremías anduvo sin ningún centavo. Lo contrario, el criterio del hombre, popularidad, la experiencia de Jeremías como siervo fiel, sin amigos, solo. El siervo fructífero, según el criterio del hombre, la fama. Pero por el contrario, la experiencia de Jeremías como un testigo de un siervo fiel, fama a rechazo. El siervo fructífero, según el criterio del hombre, es poder, pero según la experiencia de Jeremías, que fue aprobado por Dios como un siervo fiel, era muchas veces debilitado y hasta el punto de probablemente
como muerto. El siervo fructífero, según el criterio del hombre, la expectativa o la visión del hombre carnal, son logros. La experiencia de Jeremías como testimonio de un siervo fiel es que él como logro no se puede decir que tuvo ningún logro. ¿Alguno de ellos lo rescató? ¿Alguno de ellos fue librado del cautiverio? Desde la perspectiva humana, el ministerio de Jeremías fue un fracaso, pero de la perspectiva divina, hermanos, hubo fruto. Este siervo fue aprobado por Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, en el ministerio te vas a topar muchas veces con estas dos perspectivas. Ten cuidado. Porque el que quiere seguir a dos señores, con uno vas a terminar quedando mal. O uno se premedita y predetermina delante del Señor, voy a estar por la verdad. O si no, vas a ser arrastrado. Porque esta corriente del ministerio fructífero, según el criterio del hombre, hay mucho. Pero un mensaje que te confronta, así como el ministerio de Jeremías, son pocos. Pocos quieren identificarse con el siervo sufriente. Pero es una característica de un verdadero discípulo. Hermanos, ¿qué tipo de pueblo, qué tipo de hombres y mujeres somos? ¿Qué tipo de ministerio deseamos? Más nos vale buscar el ser aprobados por Dios. Así es. Hermanos, esta palabra es de desafío, hermanos. Es de desafío porque implica estar dispuesto a morir para que realmente el Señor sea. Y si es la obra que el Señor tiene que llevarnos a hacer para que Cristo sea formado en nosotros, Él es soberano. ¿Me acompañas, por favor, con la guitarra, Luisito? Hermano, ¿quién podrá sobrellevar un llamado así? Que no busca nada para sí mismo. Hermanos, nosotros no somos de aquellos que usamos el ministerio para la riqueza, para el poder, para la fama. Se necesita estar dispuesto a renunciar a ello. Esto no es de todos. Y humanamente hablando, ¿quién quiere tomar su cruz? Humanamente hablando, esto es imposible de llevar. Tiene que ser Cristo, el que estuvo dispuesto a ser obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. La implicación del llamado que Dios nos está llevando a ser conscientes que nos va a tocar decidir de qué tipo de pueblo vamos a ser, es que va a implicar una separación a Él, atesorarlo a Él como nuestra riqueza por encima de todo. Nada compite con el Señor. No buscamos nada de este mundo, nada de este mundo. Nada de este mundo nos cautiva. La implicación del llamado es separarnos a Él. Porque es una orden que Él nos ha dado. Es un Jeremías, te he escogido,
Jeremías, te he escogido. Desde antes de la fundación del mundo te escogí. Y hoy te ordeno que no le temas al hombre. Vive para mí. No comprometas la verdad. Todo lo que yo te mande, dirás. De hecho, eso se trató, recuerdan un poco parte de la enseñanza pasada. Vimos cómo el Señor llamó de una forma maravillosa a Jeremías. Y cualquiera ve, Jeremías. Hermanos, humanamente hablando, el ministerio de Jeremías era un fracaso. Hermanos, somos pocos, pero yo me gozo. Porque el mensaje, este llamado a ser separado para Él, no es para multitudes, es para unos cuantos que verdaderamente el Señor ha despertado, que verdaderamente el Señor les ha dicho: te he ordenado, te he llamado para que vivas para mí. No le temas al hombre. Muchas veces van a venir, te van a querer comprar. No le temas al rechazo. Te anticipo, muchas veces vas a sentirte solo, vas a sentirte rechazado. La persecución va a venir por tu propia casa. No te van a entender. Vas a estar con el corazón roto, porque los vas a ver que van de pecho al cautiverio. Y tú juntamente con ellos, porque los amas con mi amor. La respuesta de Jeremías en su momento, cuando el Señor lo llamó, le dijo: yo soy niño. Hermanos, humanamente hablando, no estamos calificados. Si hablamos con transparencia, no estamos calificados para este llamado. Pero es Él en nosotros, hermanos, haciendo la obra, una obra imposible en nuestra fuerza. Basta ya de las excusas, hermanos. Los que estamos aquí fuimos llamados por el Señor. Yo sé que el Señor te ha traído. Yo sé. Y no importa tu limitante, no importa tu capacidad intelectual, no importa. Lo importante aquí es que el Señor te escogió. Y es un privilegio, eres bienaventurado si por causa de Él sufres vituperio, y sufro vituperio. Basta ya de las excusas, Señor. La implicación del llamado es: Señor, yo lo haré, Señor, heme aquí, Señor. Y esta es la promesa del Señor: contigo yo voy a estar. Lean Jeremías capítulo 1 nuevamente. Pero el Señor nos promete que aquellos que realmente atendemos a su voz, el Señor estará con nosotros. Y el Señor te capacitará. El Señor te dará la fortaleza para poder sobrellevar las circunstancias. El Señor te dará la capacidad de poder permanecer frente al dolor intenso, frente al sufrimiento, frente a muchas veces corazones rotos. Así como el Señor llama, el Señor capacita. Cierro con Jeremías capítulo 1, verso 5. Esto es lo importante de saber, que quien nos ha llamado no es un hombre, sino es el Señor. Vas a ser muchas veces desacreditado por el mismo o la misma gente que se dice ser pueblo de Dios. Muchas veces. Pero así como Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te aparté, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermanos, cuando las cosas se pongan difíciles, tú sabes bien por quién fuiste ordenado. Tú sabes bien quién te llamó. Cuando todos no crean en ti, cuando te desacrediten, cuando te digan blasfemia y media,
Tú sabes bien por quién fuiste llamado. Debes saber bien en dónde está el peso del llamado. Debes saber bien en dónde está el peso del llamado. El peso del llamado te lo está dando el Señor. Y ese es el llamamiento, esa es la implicación de un verdadero siervo. Es que no es llamado por hombres, es un llamado del Señor. Es un llamado del Señor a ser siervos fieles a Él, no comprometiendo su verdad. Padre, vaya ejemplo de Jeremías, Señor. Y más que Jeremías, vaya ejemplo de Cristo en Jeremías, Señor. Vaya testimonio, Señor. Vaya testimonio. Eres nuestra esperanza, Señor. Señor, este mensaje fue el mensaje que me llamaste a compartir justo hoy porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Pero gracias, Señor, por esa esperanza. Tú honras a los que te honran, Señor. Y como siervos, Señor, procuramos presentarnos aprobados delante de ti, Señor. Señor, en tus manos estamos. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles. Gracias por lo que nos hablas hoy, Señor. Gracias de igual forma por lo que nos anticipas, por lo que nos dejas ver. Gracias, Señor. En tus manos estamos. Y gracias por esa abundante promesa en el verso 8. Para todos nosotros. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Hermanos, el Señor no nos promete una vida color de rosa, pero sí nos promete que vamos a poder sobrellevar las situaciones que nos toquen enfrentar. Él nos librará, porque Él estará con nosotros. No temamos delante del hombre, porque con nosotros Él está y estará para librarnos. Él nos dará la capacidad de poder permanecernos fiel a Él. Él nos ayudará a ser siervos fieles, hermanos. Estará con nosotros. Nada, nada, nada se compara con su presencia. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hermano, no necesitamos ni vamos por lo que la mayoría de la gente va, incluso por la que la mayoría de los ministerios busca. No vamos por riquezas, no vamos por fama, no vamos por poder, no vamos por popularidad. Vamos para ganar a Cristo y más de Cristo en nosotros. Y su presencia se manifestará cada vez más y más y más de una forma mayor. Esa es nuestra esperanza. Una mayor porción del Señor. Gracias, Señor, delante de ti estoy. Gracias, Señor, porque tú me llamaste a compartir esta palabra justo hoy. Y gracias, Señor, porque estás ministrando mi alma. Gracias porque me prometes que tu presencia estará conmigo, Señor. Gracias y porque nos prometes que tu presencia estará con los hermanos que estamos aquí. Amén, amén.